Muy buenos días, hermanos. Es un gusto poder estar nuevamente compartiendo con ustedes estas reuniones virtuales, extrañándolos como siempre, extrañándonos todos, esa convivencia presencial única que tenemos como cuerpo de Cristo, esperando pacientemente que vuelvan esos tiempos. Quisiera que podamos, antes de comenzar a alabar a nuestro Dios, reflexionar brevemente en un pasaje de la Biblia, en el Salmo 34, del versículo 1 al 6. Y dice así: Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Podemos pensar de que David, cuando escribió este salmo, estaba pasando por un muy buen momento. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, en Jehová se gloriará mi alma. Pero es todo lo contrario. David había zafado de ser muerto por el rey Saúl, que lo quería matar. Zafó también de que lo maten los filisteos, haciéndose pasar por loco. Y fue a parar a la cueva de Adulam. Fue a parar a una cueva después de haberlo perdido todo. La cueva representa lo más bajo de la condición de hábitat humano. La cueva nos reduce a una situación de animales, sin comodidades, sin el aseo mínimo, sin el menor servicio y sin alimento. En estas condiciones estaba David cuando dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Al oír que estaba en las cuevas se acercaron sus hermanos, se acercaron sus allegados, se acercaron todos los afligidos, todos los endeudados, todos los que estaban pasando también por su peor momento. Y eran 400 hombres que lo pusieron como jefe de ellos, no de un grupo de ganadores, sino de un grupo de personas que estaban en las peores angustias. Y él escribe este salmo para animarlos y para animarse a bendecir y alabar al Señor en todo tiempo. Pensar en esta realidad nos anima, sobre todo si estamos pasando por algún tiempo de angustia. El versículo que siempre viene a mi mente cada tanto y realmente me conmueve es ese reconocimiento de David diciendo: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El Señor me ha librado muchas veces. Estoy seguro que cada uno de ustedes está pensando también en algún momento en el que el Señor lo ha librado de una angustia. El Señor es bueno con nosotros. Vamos a alabarlo y adorarlo con gozo, ese gozo del cristiano que no depende de las circunstancias. El gozo del Señor, que es
nuestra fuerza, dice la palabra, y lo podemos comprobar a diario. Vamos a alabar al Señor y vamos en medio de la alabanza a buscarlo al Señor, a buscar su presencia y a rendirle nuestra vida en adoración. Cantemos juntos al Señor. He venido a buscarte, Señor, a rendirte mi vida en adoración, a decirte una vez más, te amo, Jesús, mi ofrenda es mi vida derramada ante ti. He venido a buscarte, Señor, a rendirte mi vida en adoración, a decirte una vez más, te amo, Jesús, mi ofrenda es mi vida derramada ante ti. Aquí estoy, Señor, rendido a tus pies por tu inmenso amor. Siempre te adoraré, tu presencia, oh Dios, ha cambiado mi ser. Soy feliz y todo te lo debo a ti. Te amo, Señor. He venido a buscarte, Señor, a rendirte mi vida en adoración, a decirte una vez más, te amo, Jesús, mi ofrenda es mi vida derramada ante ti. Aquí soy, Señor, rendido a tus pies por tu inmenso amor. Siempre te adoraré, tu presencia, oh Dios, ha cambiado mi ser. Soy feliz y todo te lo debo a ti. Aquí estoy, Señor, rendido a tus pies por tu inmenso amor. Siempre te adoraré, tu presencia, oh Dios, ha cambiado mi ser. Soy feliz y todo te lo debo a ti. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Es por tu amor que hoy tengo tu perdón. Es por tu amor que puedo descansar en ti. Por tu poder que todo se estremece. Puedo ver tu mano en mí. Canto de tu
Qué grande es la fidelidad de nuestro Dios. ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no exaltarlo? ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no compartir de Él a otros mediante nuestro testimonio? Y ese testimonio también es en la iglesia, entre los santos, alabando, exaltando y hablando mediante canciones de su grandeza y de su poder. Vamos a seguir cantando acerca de su amor, de su poder, y vamos a seguir proclamando a Cristo mediante nuestra alabanza y nuestra adoración. Y luego vamos a estar preparando nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios, que nuestros oídos estén atentos a su voz y que estemos predispuestos a recibir de Él palabra que vivifique nuestra vida y que reafirme nuestra fe. Alabamos al Señor y luego escuchamos su palabra. Y porque Cristo está en nosotros, te adoramos, no dejaremos de rendirte gloria. Tu amor nos mostró el camino, tu poder transformó nuestras vidas. Y porque Cristo está en nosotros, te adoramos, no dejaremos de rendirte gloria. Y porque Cristo está en nosotros, te adoramos, no dejaremos de rendirte gloria. Tu amor nos mostró el camino, tu poder transformó nuestras vidas. Y porque Cristo está en nosotros, te adoramos, no dejaremos de rendirte gloria. Y porque Cristo está en nosotros, te adoramos, no dejaremos de rendirte gloria. Hoy proclamamos a Cristo que resucitó, Cordero
siempre tú estarás, siempre tú estarás, reinando en majestad, reinando en majestad. Venimos ante ti, venimos ante ti, para adorarte, oh Rey. Por siempre tú estarás, por siempre tú estarás, reinando en majestad, reinando en majestad. Venimos ante ti, venimos ante ti, para adorarte, oh Rey. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra reunión, otro tiempo juntos. Ya llevamos varios meses de esta forma virtual, de a poco empezando a buscar alternativas para vernos, aunque sea en grupos más reducidos. Y justamente hoy tenemos la oportunidad en la tarde de participar juntos de la Santa Cena. Así que si todavía no lo hiciste, si no te enteraste, si no sabías, podés mandar un mensaje al WhatsApp, al número de secretaría, y anotarte en alguna de las casas que están disponibles con todas las medidas de seguridad, con el tiempo también estipulado para que puedas ver a otras personas de nuestra familia y compartir un tiempo recordando el sacrificio y lo que nos da identidad como cristianos, que justamente es el centro de la charla de esta mañana. Además te recuerdo, sí, parecen los anuncios parroquiales, pero además te recuerdo que en unos minutos, apenas termine esta reunión, nos vamos a estar encontrando por Zoom para una asamblea de iglesia, donde vamos a conocer quiénes son aquellas personas que Dios les ha mostrado y les ha animado a través de otras personas a participar y a formar parte del liderazgo futuro del Centro Cristiano de la Unión. Es algo sumamente importante, es algo lindo que tenemos que disfrutar, que tenemos que llevar a cabo con conciencia también. Así que invitarte, escribirles, ya sabes que hay alguna que hace rato no se conecta, está un poco fuera de todo esto, que aprovechó quizás la pandemia también para, para aislarse un poco. Bueno, avisale, comentale, y vos también, que te esperamos en breve nomás vas a recibir, si ya no recibiste el link, para conectarte al Zoom. Es muy importante y creo que define un poco nuestro rol y también nuestro compromiso con la Iglesia de Cristo en la ciudad de La Plata. Así que lo único que te voy a pedir es que vayas con un corazón dispuesto a tener koinonía, ¿sí? Dispuesto a compartir un tiempo juntos pensando en lo mejor para nosotros como iglesia y en lo que Dios quiere. Y no que vayas con ganas de pelear o con ganas de discutir o con ganas de opinar más que otros, ¿sí? Así que bueno, invitación hecha. Esta tarde podés participar de la Cena del Señor en diferentes casas. E invitación número 2, en breve, luego de esta reunión, vamos a tener entonces un tiempo de asamblea para elegir y para conocer quienes se han postulado para estar en el liderazgo. Dicho todo esto, nos vamos a meter. Venimos teniendo una serie de charlas acerca de la iglesia, del rol de la iglesia. ¿De qué se trata ser iglesia? ¿Sí? La mayoría de las personas tenemos y tienen el preconcepto de iglesia como el edificio, el lugar donde va un grupo de personas que hacen una determinada cantidad de cosas para pertenecer y que si no las haces, no perteneces. Muchos de nosotros sabemos que no es así, sabemos que iglesia en realidad es la comunión, que tiene diferentes formas, que tiene diferentes prácticas, pero que en definitiva una iglesia, la iglesia de Cristo, responde a lo que Jesús enseñó, a lo que la Biblia nos habla de lo que Jesús enseñó. Y hemos tenido una serie de charlas que si no viste, te invito a que sigas en el canal de YouTube del Centro Cristiano de la Unión, la serie de charlas que hemos tenido acerca de el significado de la iglesia, cuál es el objetivo de una iglesia en una comunidad,
cómo debemos relacionarnos entre cristianos y con la gente que no conoce a Jesús, cuál es el rol del hombre y de la mujer, cómo se complementan para honrar, alabar y obedecer a Dios y un montón de temas más. Hoy vamos a tocar y voy a intentar simplemente comentar con alguna opinión personal, pero básicamente comentar y reflejar lo que la Biblia nos dice acerca de un tema interesante, que en algunos casos genera diferentes opiniones, pero que tiene que ver con la Cena del Señor, con la Santa Cena. ¿Sí? Esta práctica que sin duda es una práctica que el propio Jesús instauró y nos dejó para que la repliquemos. ¿Sí? De hecho, aquellos que no conocen a Jesús, aquellos que no creen en Jesús, seguramente conocen el cuadro de la Última Cena, donde está Jesús representado por el relato bíblico, ¿no? En ese cuadro con los discípulos alrededor, comiendo. Y justamente en ese momento, para los que no creen en Jesús y no creen y no han leído la Biblia, piensan que es solo un cuadro. Nosotros creemos, entendemos el relato que nos cuenta la Biblia. Los evangelios hablan de esta escena donde está Jesús con sus discípulos, momentos, horas antes de ser entregado, momentos, horas antes de morir en la cruz, para luego resucitar y darnos identidad a nosotros como cristianos. Y en ese momento Jesús toma el pan, toma el vino, elementos cotidianos de una cena, rodeado por sus amigos y por Judas, quien próximamente lo iba a traicionar. Y palabras más, palabras menos, ahora nos vamos a meter, pero para que sepamos por dónde vamos a ir, él dice: este pan que siempre compartimos, quiero que lo tomen y que sepan que representa mi cuerpo. Entonces parte este pan de una forma simbólica, les entrega a cada uno de ellos una porción del pan, como entregándose a cada uno de ellos, y hace lo mismo con la copa, dice: y esta copa representa mi sangre. Y cada vez que compartan de esta manera, en comunión, el pan, la copa, estos elementos, recuerden el sacrificio que voy a hacer, y recuerden y anuncien que Jesús viene. Esto es más o menos el resumen o la idea que tenemos y que llevamos a cabo de forma práctica. Pero mientras nos focalicemos en algunos pasajes que vamos a ir viendo, quiero que tengas en cuenta lo siguiente. ¿Cuántas de estas prácticas, como la Santa Cena, como el bautismo, como tantas otras que tenemos, responden a un principio bíblico, responden a una postura de una denominación, de una iglesia, o responde a una preferencia personal? Sí, estos tres puntos: principio bíblico, postura de iglesia o preferencia personal. Porque lo interesante, más allá de lo que yo les comente, es que veamos si para nosotros, si para vos, para mí, para el Centro Cristiano de la Unión, la práctica de la Santa Cena responde a un principio bíblico, o si responde quizá a una preferencia de nuestra denominación, de la Unión Evangélica Argentina, o si está respondiendo a una preferencia personal del liderazgo, de los líderes, de los grupos de vida, etc. Porque de acuerdo a dónde nos ubiquemos, de acuerdo a dónde vaya nuestra respuesta, nos va a mostrar si realmente estamos siendo religiosos o estamos siendo obedientes. Así que le he puesto a esta charla: religiosos u obedientes. Obedientes o religiosos. Solemos utilizar, y las personas que por ahí comparten cuando tenemos el tiempo de la Santa Cena, el pasaje que está en el libro de 1 Corintios, cuando Pablo, entre otras órdenes que va dando a la iglesia de Corinto, iglesia que él había fundado hace unos años antes, en esta carta le está corrigiendo severamente muchas cosas y va a hablar de la Santa Cena. Pero recordemos que el primer momento, el momento original, inicial de la Santa Cena, está relatado en los evangelios, ¿sí? Sin embargo, les voy a pedir que me acompañen. No va a aparecer ahora en la pantalla porque después quiero resaltar algunos versículos, pero lo voy a leer de corrido. Estamos en 1 Corintios, capítulo 11. Te doy un poquito de tiempo para que lo busques. 1 Corintios, capítulo 11. Vamos a ir del versículo 17 hasta el versículo... hasta el final, que es el versículo 34. ¿Sí? Lo voy a leer rápido en la versión nueva, versión internacional. Así que 1 Corintios 11, capítulo 11, versículo 17, dice, y está hablando de Pablo, ¿sí? Recuerden que hemos en charlas anteriores visto
antes de estos capítulos, el rol del hombre, de la mujer, cómo debían vestirse, cómo debían manejarse dentro de la iglesia. Dice el versículo 17, al darles las siguientes instrucciones, dice Pablo, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. Arranca así. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Yo, dice Pablo, recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, palabras de Jesús, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Pablo sigue diciendo, así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos, que estoy en el versículo 33, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. Tremenda forma de Pablo de escribir esta carta. Me lo imagino súper colérico, súper él o su escriba, no pudiendo creer la información que le llegaba de la iglesia de Corinto. Una iglesia que hace apenas unos años era una iglesia que florecía con personas gentiles que hacía mucho tiempo habían tomado la decisión de seguir el camino de Jesús. Sin embargo, y quiero empezar hablando de esto. Pablo no está dando una charla sobre la Santa Cena. Porque justamente por eso es importante leer, comprender el contexto. Hay muchas cosas que no voy a poder aportarles del contexto histórico y demás por el tiempo. Pero es interesante que lo leas, que lo busques y que averigües, que investigues y que saques también tus propias conclusiones. Pero sobre todo que veamos lo que la Biblia nos dice. Por eso les leí el pasaje completo. Porque Pablo lo primero que hace es puntualizar. Él no dice, bueno, hoy quiero hablar de la Santa Cena y qué es lo que ustedes creen del... No. Él dice, me enteré y hasta lo creo, él dice que lo cree, que en esta iglesia de Corinto estaban pasando algunas cuestiones raras, ¿sí? Cuestiones como, por ejemplo, que la gente ya no se juntaba a participar de la Cena del Señor como una cuestión de comunión, de recordar lo que hacía pocos años había sucedido, sino que evidentemente se estaban juntando en las casas y en la iglesia para comer, para pasar un tiempo juntos. Pero como el foco estaba puesto en otro lado, el mismo pasaje nos dice que de tanto comer, de tanto beber, algunos hasta terminaban borrachos. Se embriagaban, se llenaban de tanto que comían, lo cual es tremendo. Y no solo eso, sino que en el mismo lugar, en el mismo momento, en la misma celebración, mientras unos se embriagaban y terminaban llenos, otros ni siquiera llegaban a saciarse. Para entender un poco, para acompañar el relato, recordemos que la iglesia primitiva, relatada en el libro de los Hechos, que es apenas unos años antes de este relato, ¿sí? No son 100 años antes, apenas unos años antes, comienzan las casas, comienza a juntarse personas en las casas. Pablo llega, luego de los discípulos, empieza a llevar el mensaje de Jesús a diferentes lugares, se empieza a levantar la iglesia de Jesús, las casas se llenan cada vez más grandes, y llegamos hasta este momento en Corinto, donde ya la iglesia tenía cierta organización. Ya no solamente eran las casas, sino que ya había una iglesia como institución, como nos juntamos hoy en día. Ya había un orden dentro de lo que llamaríamos una denominación o una forma de manejarse de los cristianos. Y Pablo lo que nota es que
estaban faltándole el respeto no solo a la institución, no solo a la iglesia, sino al propio Jesús. Estaban poniendo en vergüenza el mensaje que ellos decían creer. Porque se juntaban a tomar, se juntaban a comer. Es como, yo pensaba como si, supongamos, en este tiempo de pandemia que no nos podemos juntar en la iglesia, pero estamos juntándonos en las casas. Hoy tenemos la posibilidad de juntarnos a participar de la cena. Es como que hoy me junte, por ejemplo, en la casa de Lean y Romy, o de Chris y Flor, y vaya y digamos, bueno, hoy a las 5 vamos a participar de la Cena del Señor. Chris, vamos a suponer que es la casa de Chris y de Flor, que es más grande. Chris dice, bueno, yo pongo el vino, pongo el pan, quédense tranquilos, traigan algo para compartir, así después comemos. Y resulta que llegamos 7, 8, 9, 10, que es el límite máximo, todos con distancia social, estamos alrededor de una mesa y en el patio, porque el día puede estar lindo. Empezamos a comer y yo digo, Cris, ¿sabes qué? Yo traje también una cerveza, ¿querés que...? Sí, dale, ponemos, empezamos a tomar, empezamos a comer. Cuestión que pasa 1 o 2 horas y 2 o 3 terminan borrachos, hay una que está descompuesta y tiene que irse. Y alguien se entera y dice, ¿pero no iban a participar de la Cena del Señor? Bueno, un poco grotesca la imagen, pero esto era lo que estaba sucediendo con la gente de la iglesia de Corinto, ¿sí? Por esto es que Pablo comienza a hablar. Ahora, ¿qué importancia le das a la Santa Cena? ¿Qué rol crees que tiene? ¿Qué grado de solemnidad le das? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque es importante, en primer lugar, punto número 1, Pablo lo primero que hace no es dar su impresión, sino citar textualmente lo que los evangelios relataban, lo que Jesús hizo aquella noche. Entonces, esto que te decía al principio de ver si la Santa Cena es un principio bíblico o es una postura de la iglesia o es una preferencia personal, bueno, es un principio bíblico, ¿sí? Vemos en los evangelios Jesús dice, y lo pueden leer en Mateo, en Marcos o en Lucas, que la noche que él fue crucificado junto con los discípulos dijo él con su propia voz, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Este es un principio bíblico, ¿sí? Jesús les da un modelo, una forma práctica para que los discípulos y las demás personas que iban a conocer del sacrificio de Jesús lo recuerden. La Santa Cena no salva. No es la salvación. No es que participar o no participar, no es que tomarla o no tomarla nos va a salvar, ¿sí? Entendemos, si hemos conocido realmente el mensaje de Cristo, que creer en Él, imitarlo a Él, seguirlo a Él, es lo que nos lleva a ser cristianos y no repetir prácticas. Sin embargo, estas prácticas, en este caso la Santa Cena, fue instaurada por Jesús. Y fue un modelo práctico que Él nos dejó. Y por eso Pablo dice, les recuerdo de qué se trata esto, ¿sí? Les recuerdo cómo tiene que ser esta práctica. En muchas iglesias, yo me acuerdo desde chico, era un momento sumamente serio, ¿sí? Era un momento donde nosotros no participábamos por ser menores. De acuerdo a la denominación, quizá hay ciertas reglas. En nuestra iglesia, para participar de la Santa Cena, tienen que ser, si no me equivoco, miembros de la iglesia y haber sido bautizados de grande, como en la mayoría de las iglesias cristianas, no con un bautismo desde bebé, sino con conciencia de querer bautizarse. Pero, digamos, creo que muchas veces nos enfocamos más en la forma, en esto, ¿no? Bueno, vos sí, vos no, y vos sí, pero de esta manera. Entonces, todos serios, nadie puede hablar, recibo el pan, recibo la copa y en una seriedad absoluta participo y termino y después se canta una canción y termina y hemos participado bien. Y una vez al mes. No, el tercer domingo de cada mes. Ahora, se dan cuenta que sin querer, porque todo esto lo hacemos como en un marco de orden, de que todos sepamos que el tercer domingo va a estar para que si querés participar puedas ir y que las formas son estas para que podamos tener un control, sin darnos cuenta y sin querer, igual que los de Corinto quizá, hemos focalizado más en la forma, en la práctica, en el ritual, que en el objetivo. Porque aquella noche, cuando Jesús estaba por ser entregado y sacrificado, se dio en un marco
de una juntada con amigos, se dio en un marco de comunión. Y acá es donde quiero llegar. La Santa Cena, en primer lugar, es comunión. ¿Es comunión con quién? Con mis hermanos, con mis hermanas. Con las personas con las que estamos intentando agradar y crecer en el conocimiento de Jesús. Y por eso Pablo dice, han confundido esa comunión con una fiesta, pero con una fiesta malintencionada. Han confundido juntarse a participar de algo con juntarse a emborracharse, a comer y a divertirse, y encima de todo, dejando de lado a mucha gente que no tiene la posibilidad. En ese momento la gente llevaba su propia comida y su propia bebida, y había muchos jornaleros, muchos empleados que trabajaban hasta tarde, que no solo llegaban tarde a las celebraciones de la Santa Cena, sino que además llegaban con pocos alimentos. Por eso en el libro de Hechos nos cuenta que la iglesia arranca y crece compartiendo bienes, comidas, tierras, casas, y ya hemos hablado un montón de esto. Entonces, vuelvo a lo mismo. Para nosotros como iglesia, con esta perspectiva, con esto que hemos hablado, con esto que les he contado, ¿la Santa Cena es un principio bíblico? Creo que sí, estoy convencido que sí. En esta iglesia, en el Centro Cristiano de la Unión, creemos que es un principio bíblico. Pero voy un poco más allá. Además de ser un principio bíblico, ¿es una postura del liderazgo? Y además de ser una postura, ¿hay preferencias personales? Creo que en estos últimos dos puntos, en la postura de la denominación o de la iglesia y en las preferencias personales, es donde tenemos que poner el foco. Y preguntarnos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué le decimos a la gente que hacemos lo que hacemos de esta manera y no de otra? Porque si el objetivo de Jesús era que recordemos lo que Él hizo, tranquilamente la Santa Cena la deberíamos hacer todos los domingos. ¿O qué digo todos los domingos? Todos los días. O cada vez que nos juntemos. Y es cierto que es difícil, pero si no, también tendría que ser con pan y con vino, ¿no es cierto? Es con pan y con vino solamente. Y con pan sin levadura, obvio. ¿Y vino con cuál? ¿Malbec? ¿Al que no le gusta el vino tinto puede hacerlo con vino blanco? ¿El que es intolerante al alcohol o tuvo problemas en el pasado puede tomar jugo? ¿O era jugo de uva en aquel momento? ¿O se puede hacer con agua? ¿Sí? ¿Y por qué hago estas preguntas? Porque nuevamente, sin querer, sin darnos cuenta, muchas veces hemos focalizado más en el simbolismo, en el símbolo en particular, en la forma de hacerlo, que en el objetivo que Jesús tuvo cuando nos regaló esta práctica, que era recordar el sacrificio que Él ha hecho. Nos hemos peleado y nos pelearemos por si el vino es tinto o es blanco, si el pan es con o sin levadura, si puede ser pan lactal o no, pero los que no pueden comer pan. Y nos hemos olvidado que lo que tenemos que hacer en ese momento, en comunión, celebrando, disfrutando, es recordar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y puede ser de diferentes formas. Me imagino una iglesia reunida participando del pan y de la copa mientras uno cuenta cuándo conoció a Jesús, cómo lo conoció, o su testimonio de cómo el Señor lo salvó de algo. Y eso es participar de la cena del Señor, porque ahí hay comunión. Comunión. No digo que lo de estar callados está mal, pero quiero ir un poco más allá. Centrémonos nuevamente en el sentido que Jesús dio de lo que significa la Cena del Señor. ¿Quiénes pueden participar? Yo te pregunto, ¿quiénes pueden participar de la Cena del Señor? Vamos a la literalidad de este pasaje que acabamos de leer en 1 Corintios 11. No habla de que hay que estar bautizados, habla o no habla, tienen que ser cristianos o no. Sin embargo, Pablo comenta un poco de esto y quizá hemos tomado algunos versículos o formas de lo que Pablo dice como teorías exactas, y quiero recordarte, y me quiero recordar a mí, que este pasaje tiene un contexto. Pablo le está hablando a una iglesia que conoce muy bien, que él mismo fue partícipe organizacional, y que está desviada, que está descarriada, que está haciendo cosas que no tiene que hacer, porque antes de esto le pegó un montón de palos, después de esto, fíjense, a mí me encanta, me apasiona cómo termina el pasaje que acabamos de leer. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. O sea, ni siquiera el problema central era la celebración de la Cena del Señor. Era un tema más entre un montón. Por eso les digo, el relato primero que conocemos
de la cena del Señor está en los evangelios y es el propio Jesús diciéndonos para qué serviría eso y cuál sería el fin, ¿no? Porque también, Judas participó de la cena del Señor. Ahora, a veces también nos centramos y nos peleamos por determinar que Él no puede tomarla, pero yo sí, que aquel que no conozco no la puede tomar y que si la toma, pecador total va a morir. Y nos olvidamos de que la cena del Señor tiene que ser en comunión, recordar lo que Jesús hizo en la cruz. Ese tiene que ser el foco. En el medio quizá van a haber un montón de opiniones, un montón de teorías, un montón de religiones, de prácticas, que no tienen que estar por encima de lo que Jesús nos dejó como modelo a seguir. Recuerdo, y te quiero contar un caso que me acuerdo de hace mucho en un congreso, creo que fue en Mendoza. Lo escuché por primera vez a Junior Zapata, que los invito a que lo escuchen con cabeza y ojos muy abiertos y orejas muy abiertas. El Junior Zapata es un predicador mexicano, un tanto, no sé qué adjetivo utilizar, pero bueno, que mucha gente lo quiere y mucha gente no. ¿Sí? Más allá de todo esto, él una vez contó, hablando de la Santa Cena, que estaba con su grupo de preadolescentes viendo este pasaje y explicándoles de qué se trataba la Cena del Señor. Y cuando él termina, focalizando en que la Cena del Señor era una comunión entre cristianos que hacían eso para recordar el sacrificio de Jesús, estos chicos adolescentes le dijeron: participemos ahora, tengamos nuestra primera Santa Cena. Y él por un momento se vio como en la situación, la disyuntiva de decir: primero, no les puedo dar vino a estos chicos; segundo, hacer como una Santa Cena para ellos, pero a su vez les acabo de contar que esto incluye a todos los cristianos, porque no es que hay una edad para la Santa Cena y una edad que no. Entonces lo que él hizo fue a comprar gaseosa y unas papitas, unos snacks, y participaron recordando lo que Jesús había hecho por cada uno de ellos y por cada una de las personas que aún no lo conocían, bebiendo un poco de gaseosa y comiendo algún snack, un pan o algo por el estilo. ¿Qué diríamos a esto? ¡Qué locura! ¡Qué aberración! ¡Qué pecador! Sin embargo, vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es la clave de verdad de participar de la Cena del Señor? ¿No es acaso recordar el sacrificio que Él hizo? ¿No es acaso recordar que todo lo que había sido prometido por Dios se cumplió esa noche? ¿No es acaso recordar que Jesús murió, pero que a los 3 días resucitó y nos dio una vida eterna, una vida hiper mega disfrutable, un futuro con Él en el cielo? No solo a nosotros, sino a todos los que todavía no lo conocen, no solo en Argentina, sino en todo el continente y en el mundo, no solo en pandemia, sino post pandemia. ¿No es ese el significado? ¿No es ese el sentido de participar de la Cena del Señor? ¿Y qué pasaron estos meses que estamos en pandemia y que no nos podemos juntar? No puede haber Santa Cena. Nosotros como iglesia hemos hecho Santas Cenas virtuales y no hemos podido controlar quién la tomó y quién no la tomó. Y no hemos podido decir: vos podés pero vos no, entonces a vos no te pasó el link y a vos sí. Y peor aún, hay países en los que nunca en la historia, Corea del Norte, primer país en el ranking de persecución de cristianos, jamás se van a poder juntar a participar de la Cena del Señor. Sin embargo, escondidos, siendo 2, siendo 3, con los elementos que encuentren, de la forma que lo encuentren, seguramente recuerdan el sacrificio de Jesús. Porque la Santa Cena es recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Es ese pan o lo que sea que tengamos me sirva como un símbolo de recordatorio. Ese vino, ese jugo, ese agua o el líquido que tengamos me sirva para graficar que la sangre de Jesús que corrió en esa cruz corrió por mí y por vos, por mis pecados y por tus pecados. Pero que si no hay pan, pero que si no hay vino, en comunión recordemos el sacrificio de Jesús. Yo sé que probablemente muchos de ustedes no coincidan con algo de lo que he compartido. Probablemente muchos de ustedes lo utilicen para decir: yo opino igual y también, y viste que tenía razón.
Sin embargo, quiero terminar de la misma forma que comencé, y es en el relato de 1 Corintios 11. Porque Pablo, todo lo que va a decir acerca de la cena del Señor, todo lo que rodea a las palabras de Jesús, tiene que ver con el contexto de la iglesia de 1 Corintios, la iglesia de Corinto, perdonen el trabalengua, tiene que ver con esa iglesia que estaba utilizando como excusa la Santa Cena para emborracharse, para llenarse comiendo y para dejar de lado a aquellos que no tenían la posibilidad. Yo creo que, así como el bautismo, la Santa Cena es un acto exterior que muestra al de al lado y a los de afuera que nosotros no solo aceptamos el sacrificio de Jesús, sino que lo recordamos cada vez que podemos. Un domingo, todos los domingos, un domingo al mes, el segundo, el tercero, el cuarto, cada 3 domingos, cada 6 meses, cada 3 meses, cada un año. La frecuencia y el simbolismo no tienen nada que ver con el objetivo que Jesús dijo aquella noche. De hecho, Él no dijo, háganlo todos los viernes, o háganlo el día que haya sido esa cena, sino que cada vez que tomen el pan y beban la copa en comunión juntos, con el objetivo recuerden el sacrificio y anuncien que Jesús viene. Que hoy, si tenés la posibilidad de juntarte en alguna de las casas que se han ofrecido para recibirnos, podamos tener un tiempo de comunión lindo, de ver cómo estamos, de orar por los otros, de preguntarnos cómo ha sido este año, de preguntarnos cómo creemos que siguen los meses siguientes, de compartir el pan y el vino o lo que tengamos en esa casa, recordando lo que Jesús hizo y por qué no contando qué es lo que Jesús hizo en tu vida y en mi vida. Y que cuando, si Dios quiere, sea pronto, no lo sé, nos volvamos a ver todos en una iglesia, en el mismo edificio de calle 9, cuando participemos de la cena del Señor, lo hagamos con esa libertad de saber que si el que está al lado no se bautizó y no puede tomar la cena del Señor, está en comunión igual conmigo y en ese momento también va a recordar conmigo lo que Jesús ha hecho, y quizá es la forma que utilicemos para que tome una decisión de seguir a Jesús más allá de lo que lo está siguiendo. O que el que pase por la vereda de calle 9 nos vea alegres, compartiendo, recordando el momento que cambió la historia de la humanidad. Espero que haya sido una mañana que los haya hecho reflexionar. Quizás si sos como yo de hace muchos años de ir a la iglesia, son cosas que no nos detenemos a pensar. Lo hacemos porque lo hicimos siempre, como en todas las religiones del mundo. A veces criticamos al católico, pero hacia adentro participamos de diferentes prácticas de una manera religiosa. Y quizás nunca nos detuvimos a pensar tanto. Así que mi mensaje final, mi idea final, que a mí me hizo replantearme toda esta semana, fue y es recordar el foco de lo que Jesús dijo aquella noche. Que después de dar gracias, junto con los discípulos, con sus amigos, con sus seguidores, estando de noche, tomó el pan con, sin levadura, rico, feo, no lo sabemos, lo partió, entre cada uno de los que había les dio una porción a cada uno y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí, compartan en memoria de mí, con pan, sin pan, compartan en memoria de mí. De la misma manera, después de eso, como estaban cenando, además de pan, tomó la copa y dijo, esta copa, no tiene nada la mía, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto, compartan la copa, la copita, si estás en la iglesia, cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Les parece si terminamos orando? Dios, muchas gracias por
por este tiempo que podemos seguir teniendo, por esta conectividad que existe hoy en día, esta forma de alcanzar a un montón de personas que quizá de una manera milagrosa llegarán a alguno de nuestros videos, y también de recordarnos a nosotros como parte del Centro Cristiano de la Unión que vos en pandemia seguís amándonos, seguís en control de todas las cosas. Gracias también por tu palabra, que tantas veces dejamos de lado y que cuando vamos es clara, es contundente y es un renuevo también para muchos de nosotros, a pesar de que a veces creemos que no sabemos todo. Gracias, porque tu palabra nos recuerda que de esta forma de compartir juntos la cena del Señor, en comunión recordamos lo que hiciste en la cruz por nosotros. Te pido por la asamblea de hoy que también pueda ser un tiempo de crecimiento para la iglesia, un tiempo de entender que estamos haciendo esto de ser iglesia para impactar a otros y no para cumplir mis caprichos personales o para ser distinto al resto, sino que tengamos en claro que todo viene de parte tuya y que nuestro objetivo es agradarte, amarte y darte a conocer. Gracias por todo lo que nos das, por todo lo que tenemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, amigas, que tengan una excelente semana. Nos vemos en minutitos apenas. Quédate ahí, tenete preparado el almuerzo, así no lo cortás a la mitad. Y nos vemos en la asamblea, que pueda ser un tiempo fantástico de crecimiento para todos. Y a los que vayan a alguna de las casas, recuerden que hoy pueden participar de la Cena del Señor físicamente con algunos hermanos del Centro Cristiano de la Unión. Puedes mandar un mensaje a secretaría después de la asamblea, así no se nos arma lío. Un abrazo gigante, nos estamos viendo. Chao. Damos muchas gracias al Señor por su palabra, esa palabra que nos alimenta, nos vivifica. Que sea, como dice Santiago en su libro, que no seamos tan solo oidores olvidadizos, que podamos atesorar la palabra en nuestros corazones y que eso modifique nuestras vidas. Está buenísimo en la semana también poder seguir reflexionando sobre lo que hemos escuchado y, ¿por qué no?, ver y escuchar nuevamente la predicación. Ha sido de bendición para aquellos que lo hemos hecho más de una vez y se los recomiendo. También estemos atentos al WhatsApp de la iglesia para no perdernos nada, ninguna notificación, ninguna noticia, ningún anuncio, que podamos estar atentos. También jueves a las 20 horas, la reunión de oración por WhatsApp. Si no estás en el WhatsApp del grupo de oración, pedí que te agreguen. Es de mucha bendición estar orando unos por otros, estar poniendo peticiones sobre motivos que tengamos, también anotar los motivos que los hermanos van poniendo y orar unos por otros. Es hermoso, se sienten las oraciones del cuerpo de Cristo. Bueno, hemos llegado al final. Los saludo con la paz del Señor y que tengan una muy buena semana.